Bueno, vamos a iniciar la clase, ¿está bien? En esta ocasión entonces vamos a estar hablando un poquito de lo que es la radiografía de abdomen y sus interpretaciones. Eh, Hay que entender que en este caso, la radiografía de abdomen, generalmente los pacientes con síntomas de patología abdominal, o sea que tenga un dolor abdominal, es lo que habitualmente se van a estar evaluando, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos otros métodos de diagnóstico mucho más eficientes, como las ecografías o las tomografías, ¿verdad? Pero de igual manera, el, la radiografía simple de abdomen sigue siendo justamente una de las pruebas de imagen más utilizadas en las urgencias. Por eso es fundamental, ¿verdad? El conocimiento básico y claro de todas las indicaciones que podamos estar teniendo para su uso, como así también conocer las técnicas básicas y otras técnicas que pueden ser utilizadas de soporte, ¿verdad? Justamente para disminuir los riesgos innecesarios. ¿Qué se debe recordar para eso? Nuevamente la anatomía normal del abdomen, así tener algunas nociones y conocer la anatomía radiológica del abdomen, ¿verdad? ¿Qué vas a aprender? De forma sistemática la lectura de la radiografía de abdomen. Hay varios tipos de sistemáticas. Una de ellas va a ser lo que hoy justamente vamos a estar viendo, ¿verdad? Entre las indicaciones que vamos a tener en la urgencia, como vemos, tenemos la localización de catéteres abdominales, identificación de cualquier cuerpo extraño que podamos estar teniendo, tanto prequirúrgico como también postquirúrgico, seguimiento de cálculos renales, evolución de la obstrucción intestinal, como así también el control de la desvalvulación, ¿verdad? También puede presentarse, por ejemplo, neumoperitoneos, podemos tener hernias o eventraciones que podemos estar evaluando también, o un cuadro de posible ascitis. También, como estábamos diciendo, ya sea litiasis vesical como también litiasis biliar, como así también cualquier tipo de traumatismo abdominal o inclusive un cuadro de apendicitis aguda o pancreatitis aguda. Recordando que esos tipos de medios de diagnóstico, por lo menos para esas patologías que estuvimos citando por el final, hay otros medios que son más de más especificidad, ¿verdad? O sea, más sensibles, como el caso de las ecografías o las tomografías. Pero en caso que solamente tengamos a mano las radiografías, sería interesante también poder conocer cuáles serían las presentaciones clínicas que puedan tener, ¿verdad? O sea, a nivel radiológico. Recordando que siempre tenemos que tener un seguimiento clínico, ¿verdad? O sea, una correlación clínica. Generalmente, entonces, la proyección básica que vamos a estar utilizando va a ser una radiografía en anteroposterior en decúbito supino, o sea que el paciente va a estar acostado boca arriba. Esa sería la proyección general, ¿verdad? Rayo X de abdomen, AP. Esa sería la proyección que normalmente vamos a estar solicitando. Así como dijimos en tórax, que era póstero anterior y lateral, proyección lateral, este va a ser la proyección básica, va a ser en antero posterior. Como también así, si queremos ver los niveles hidroaéreos, podemos estar utilizando también la radiografía de abdomen en AP, pero en bipedestación, o sea, de forma parada, ¿verdad? Como así también, si queremos tener una detención de aire libre en la cavidad peritoneal, como el caso del neumoperitoneo, por ejemplo, podemos pedir también una proyección de tórax en póstero anterior
en bipedestación, inclusive también en casos que tengan dolores abdominales en relación a lo que es la cavidad torácica, o sea, órganos tóraco-abdominales, ¿verdad? Podemos pedir también esa proyección propiamente. Bueno, generalmente entonces lo que vamos a estar pidiendo, como dijimos, va a ser una placa, en este caso, anteroposterior, ¿verdad? En decúbito supino, o sea que acostado, donde vamos a estar viendo que los niveles hidroaéreos van a estar un poquito más elevados en relación a una placa que esté de pie, ¿verdad? Donde el arco o el marco colónico va a estar un poquito más desplazado hacia abajo, ¿verdad? Entre los criterios de evaluación, por lo menos de calidad, por lo general tenemos la buena colimación, o sea que hay que ver si las estructuras son vistas, ¿verdad? Como el caso de los diafragmas, hay que ver si se pueden ver las estructuras óseas como los coxales o las articulaciones sacroiliacas, como así también poder observar, en este caso, lo que es el pubis. Ese sería entre los puntos, ¿verdad? Otro punto va a ser el centrado, o sea que si la radiografía está bien centrada, o sea que si la distancia entre un punto y otro está en el punto medio, o sea, si la placa está en el medio, o sea, la imagen está en el medio de la placa, ¿verdad? Como así también la dureza, ¿verdad? O sea, si la placa es muy dura o si es muy blanda. O sea, si es muy dura va a ser una placa oscura, muy oscura, que prácticamente no vamos a poder ver nada. Como así también si es una placa blanda o subexpuesta, como estábamos diciendo, va a ser una placa bien blanca, bien borrosa, ¿verdad? La proyección básica va a ser justamente esta que estamos diciendo, ¿verdad? Radiografía en de abdomen anteroposterior en decúbito supino. Sería la proyección básica, que es esta, ¿verdad? Y la que estamos viendo acá va a ser la de pie, ¿verdad? O sea que normalmente se hace en radiografía de abdomen anteroposterior, pero en bipedestación, y este es en decúbito supino. Venlo cómo se desplaza diferente el marco colónico, ¿verdad? Y las asas intestinales. Más que nada el marco colónico que se encuentra un poquito más elevado, ahora se puede ver el ángulo esplénico y el ángulo hepático un poquito más elevado. Tu hoja de ruta va a ser primeramente la identificación, luego vamos a tener los criterios de calidad, después lo que es la sistemática de lectura y por último lo que es la semiología radiológica. O sea que vamos a estar observando algunas patologías, cómo se presentan, ¿verdad? De forma muy básica. En realidad, como estábamos diciendo, la radiografía de abdomen es una técnica que generalmente es mejor utilizar en casos de urgencia, o sea, tiene mayor utilidad en urgencias. ¿Por qué? Porque si no fuese un paciente urgente, podríamos valernos de otras técnicas de diagnóstico mucho más efectivas, ¿verdad? Como el caso de la ecografía, la tomografía, inclusive las resonancias magnéticas. Pero en caso que no tengamos acceso a ese tipo de técnicas, nos valemos de lo que estamos hablando hoy, que es la radiografía de abdomen. Primer paso, las 5 preguntas, ¿verdad? Ya tenemos claro esto de quién es, el nombre y apellido del paciente, qué tipo de examen se está realizando, ¿verdad? O sea, si qué proyección, dónde se realizó, o sea, qué servicio, o inclusive de qué hospital, como así también cuándo se realizó, la fecha de cuándo se realizó y el por qué, ¿verdad? O sea, el motivo del por qué te mandaron a hacer esta placa, en este caso de abdomen. Sería la identificación de la placa y las informaciones que le vamos a estar teniendo para poder guiarnos, ¿no? Después tenemos los criterios de calidad, ¿verdad? Que va a ser primeramente la posición, como estábamos diciendo, como así también
vamos a estar teniendo la inspiración, no sé si una persona bien, con buena inspiración, y la exposición, que sería la dureza, ¿verdad? De ahí vamos a tener algunas posiciones que estábamos diciendo, ¿verdad? O sea, la proyección que vamos a estar utilizando según la utilidad que le vamos a estar dando, ¿verdad? El primero que estábamos diciendo que era la proyección básica es el decúbito supino, ¿verdad? El decúbito supino generalmente es el que nos da el máximo detalle anatómico a nivel abdominal, ¿verdad? Como así también las patologías que se puedan presentar, ¿verdad? Ya sean calcificaciones, ya sea un cuadro de litiasis o alguna masa abdominal que podamos estar observando. Recordando que las radiografías de abdomen no son tan específicas, ¿verdad? Por el hecho que los órganos están muy juntos, ¿verdad? Nos dan muchas imágenes no, no muy nítidas. Bueno, entonces, el decúbito supino sería la placa, la proyección básica que nos da el máximo detalle anatómico y patológico, como así también nos puede informar, como dijimos, algunas anomalías de algunos órganos macizos, como también los huecos. Después tenemos la radiografía de abdomen anteroposterior, pero en bipedestación. Generalmente, como ya habíamos visto, esta placa se indica cuando tenemos o queremos observar niveles hidroaéreos, ¿verdad? Queremos evaluar los niveles hidroaéreos, como así también podemos observar también el neumoperitoneo. Después tenemos nuevamente lo que es el, el póstero anterior, ¿verdad? Sí, serían las complementarias. Todas estas serían complementarias. Hay muchas más proyecciones, ¿verdad? Como la oblicuas posterior izquierda, como también la oblicuo posterior derecha, entre otras, como las horizontales, ¿verdad? Que en este caso vemos acá el decúbito lateral con proyección horizontal, ¿verdad? Y entre muchas otras, pero estas son las que generalmente vamos a estar accediendo, ¿verdad? La proyección básica del decúbito supino y las proyecciones complementarias que son variadas. Volviendo al tema de la proyección posterior-anterior, en este caso, de tórax y abdomen en bipedestación, lo que queremos observar más que nada son, como dijimos, ¿verdad? Cualquier alteración torácica con síntomas referidos a nivel abdominal. O sea que tal vez pueda ser un dolor a nivel tórax abdominal, entonces nos vamos estudiando de forma más amplia, ya sea a nivel torácico y la parte superior del abdomen. Como así también podemos estar evaluando cualquier efecto que tenga a nivel pleural o a nivel pulmonar, ¿verdad? Que pueda dar, como dijimos, una afección o un dolor referido a nivel abdominal, ¿verdad? Otro punto también que sería interesante de observar en este tipo de proyección sería el aire libre, ¿verdad? Bajo las cúpulas diafragmáticas, ¿verdad? Que tiene, como ya estábamos diciendo la vez pasada, que se pueden observar también en las placas de tórax. Después tenemos el decúbito lateral, como estábamos diciendo, en este caso lateral izquierdo, ¿verdad? Con rayos horizontales, ¿verdad? Como vemos acá, los rayos se van en sentido horizontal y estos se van en sentido vertical. ¿Para qué sería útil esto, verdad? Esto generalmente se utiliza en caso de, por ejemplo, sospecha de perforación, ¿verdad? O sea que puede dejar en evidencia, ¿verdad? Algún pequeño neumoperitoneo, como inclusive puede ser visible, ¿verdad? A nivel entre el hígado y la pared abdominal, ¿verdad? O sea, pequeños neumoperitoneos lo que podemos estar detectando, en este caso, en el decúbito lateral izquierdo. Recordando que entonces la proyección básica que vamos a estar solicitando va a ser
en este caso, el decúbito supino. Radiografía de abdomen en anteroposterior en decúbito supino. Sería lo importante. Como así también dijimos que tenemos otras proyecciones que podemos estar teniendo, ¿verdad? Como dijimos, las oblicuas derecha e izquierda, podemos tener las laterales también, derecha e izquierda, las proyecciones laterales derecha e izquierda, ¿verdad? El decúbito prono también podemos estar teniendo, como así también lo que son centrados ya a los flancos, ya sea derecho o izquierdo. Solamente que esos son ya radiografías que son poco utilizadas, inclusive poco solicitadas, ¿verdad? Pero también pueden ser útiles. Tenemos varios, como le estaba explicando, varias otras proyecciones a nivel abdominal, pero estas serían las proyecciones más útiles de utilizar en este caso, ¿verdad? Las formas más útiles, más básicas de utilizar. La horizontal, la voy a mostrar. ¿Ve cómo el rayo está en sentido horizontal? La proyección del rayo. Y este va en sentido vertical. ¿Ven? Esto va en vertical, esto va en vertical. Y este el rayo incide en sentido horizontal. ¿Ven? Sería lo que estábamos diciendo. Entonces, dependiendo de lo que estamos pensando que pueda, o que estamos buscando, vamos a estar solicitando algún tipo de proyección. Bueno, en el caso de la inspiración, como vemos, tiene que ser primeramente una radiografía bien inspirada, donde justamente se pueda observar, como dijimos, en este caso, que el pulmón, por ejemplo, tenga un contraste bien nítido de lo que es el aire, ¿verdad? Eso más que nada. Lo que es la exposición, eh, más que nada tenemos que decir si es una placa dura o si es una placa blanda, ¿verdad? En este caso solamente nos indica otra vez una radiografía acostada y una radiografía en bipedestación, ¿verdad? Pero generalmente si es una placa superpuesta, va a ser una placa muy dura, va a ser una placa oscura, ¿verdad? Como así también prácticamente no se van a poder ver las líneas grasas, ¿verdad? Las placas blandas y duras se refiere a placas que son súper expuestas a la radiación, entonces va a ser una placa dura. Quiere decir que va a ser una placa quemada, negra, oscura. Y si es una placa blanda, decimos que es una placa subexpuesta. O sea que es una placa prácticamente que va a ser blanca, muy, va a ser prácticamente muy borrosa, ¿verdad? A eso es lo que nos referimos. ¿Está bien? A la cantidad de radiación que puede estar absorbiendo en este caso, la placa, ¿verdad? Si es dura, mucha radiación; si es blanda, poca radiación. Tiene que estar en el punto medio. ¿Está bien? Por eso hay veces que hacemos una placa y no se ve nada. ¿Por qué? Porque tal vez está muy expuesta o subexpuesta, dependiendo del caso. No, el punto medio no tiene un nombre específico, sino que se refiere solamente de buena calidad, ¿verdad? No, bien penetrada, exactamente, de buena calidad. Bueno, ¿qué se puede evaluar en la radiografía de abdomen? Como ya estamos viendo varias indicaciones que podemos estar entendiendo, entre las cuales también tenemos el patrón aéreo intestinal que podemos estar evaluando, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una oclusión intestinal, va a estar en escalera o va a estar en un parámetro lineal, ¿verdad? Aire libre en cavidad peritoneal, como estábamos diciendo, el neumoperitoneo; calcificaciones anormales, como el caso de, por ejemplo, una litiasis vesical o una litiasis biliar, ¿verdad? Que podemos estar teniendo, o inclusive algún
algún tipo de masa anormal que podamos estar teniendo a nivel abdominal, ya sea un tumor o cosa por el estilo, ¿verdad? Bueno, entre la, el sistema de lectura, como vemos acá, normalmente usamos las siglas en inglés, ¿verdad? Entonces vamos a estar utilizando esta sigla que vemos acá, ¿verdad? Donde lo primero que vamos a estar viendo es el aire, después lo que es el intestino, después la densidad de las estructuras, en este caso, como así también los órganos y tejidos blandos y los objetos y artefactos externos, ¿verdad? O sea que dentro, en relación a lo que es el aire, vamos a estar viendo más que nada dónde debería y no debería estar el aire, ¿verdad? O sea que si vamos a tener alteraciones de gas intraintestinal, como también si encontramos gas extraintestinal, ¿verdad? Dentro de lo que es el intestino, vamos a estar viendo si están posicionados, ¿verdad? Porque generalmente sabemos que el intestino grueso va a estar en forma de marco, o sea que en forma de marco colónico, o sea que va a ser más o menos así, periféricamente, ¿sí? Y el intestino delgado tendría que estar enlazado en el punto medio, ¿verdad? O sea, entrecruzado en el punto medio. También verificar el tamaño y el espesor de la pared, ¿verdad? El tamaño que vamos a estar viendo que más que nada tenemos las reglas del 13 y 9, ¿verdad? O sea que el intestino delgado tiene que tener aproximadamente 3 centímetros de diámetro, o sea, de diámetro transversal, ¿verdad? Después tenemos el colon, que tiene que tener 6 centímetros de diámetro transversal, y el ciego, que tiene que tener 9 centímetros de diámetro transversal. Dentro de las estructuras densas vamos a tener las calcificaciones y los huesos, ¿verdad? Que vamos a estar evaluando también. Y después tenemos ya los órganos y tejidos blandos, ¿verdad? Como así también algunos objetos, artefactos externos, o sea que algunos objetos metálicos que podemos estar teniendo a nivel abdominal, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que evaluar, como dijimos? Primeramente el aire, o sea, dónde debería y dónde no debería estar. Entre ellos vamos a estar viendo que, por ejemplo, vamos a tener lo que es el aire, por ejemplo, a nivel colónico, ¿verdad? Como así también tener a nivel de la burbuja gástrica. En este caso, como vemos acá, vemos un cuadro de neumoperitoneo, ¿verdad? Como así también acá un cuadro gigantesco de neumoperitoneo. Ven acá, en este caso están los diafragmas y vemos contenido el aire, ¿verdad? Sería neumoperitoneo. ¿Qué más? Bueno, entonces eso más que nada lo que vamos a estar buscando en lo que es el, en este caso a nivel del aire, ¿verdad? Vamos a estar buscando neumoperitoneo, o sea que aire contenido a nivel de la cavidad abdominal, generalmente, ¿verdad? Entonces, como vemos, podemos tener a este nivel, como así también podemos tener generalmente, por lo general sí. O sea que difícilmente vamos a encontrar en otro lugar, ¿verdad? O sea que podemos tener a nivel intestinal también, en poca medida, pero generalmente a nivel colónico y a nivel de la burbuja gástrica. Eso sería lo, a no ser que la vejiga esté vacía o cosas así, ¿verdad? Pero se le pide al paciente que cargue.
Entonces, en este caso, estamos viendo lo que es como dijimos, el neumoperitoneo, o sea que acúmulo de aire a nivel abdominal, ¿verdad? Como vemos acá, vemos que está prácticamente aire dentro de lo que es la cavidad abdominal, como así también podemos ver en este caso, podemos ver estamos viendo ahí, ¿verdad? Esto sería ya un signo que se llama signo del balón, generalmente, ¿verdad? O signo de la cúpula también se le dice, signo de la cúpula. Y esto ya va a ser prácticamente, como vemos acá, aire contenido a nivel de la pared, ¿verdad? Ven como acá, a nivel de la pared, está contenida aire también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver después otros signos. Bueno, acá en relación a lo que es el intestino, ¿verdad? Generalmente, como dijimos, el intestino tendría que estar en forma de marco colónico, ¿está bien? En forma de marco, o sea que alrededor de la cavidad abdominal, ¿sí? Alrededor de la cavidad abdominal. En caso que haya algún cuadro de perforación, generalmente es, ¿verdad? Generalmente es perforación. Sí, el otro era está mal. Tiene un cuadro de perforación de una víscera hueca, por eso tiene aire a nivel de la cavidad abdominal, ¿verdad? Acá, por ejemplo, lo que tenemos que evaluar, ¿verdad? Es, por ejemplo, como dijimos, la posición del intestino, ¿verdad? Ya sea delgado como también el grueso, y tenemos que evaluar el tamaño, ¿sí? El tamaño, o sea que, por ejemplo, si es a nivel secal, tiene que tener hasta 9 centímetros, si es a nivel colónico, tiene que tener hasta 6 centímetros, y si es a nivel intestino delgado, tiene que tener hasta 3 centímetros. También se puede evaluar el espesor de la pared, ¿verdad? Generalmente si están dilatadas o no, ¿verdad? Ahí, generalmente, ¿cómo vamos a diferenciar, ¿verdad? Por el hecho que vamos a tener las líneas conviventes, ¿verdad? De lo que es el intestino en este caso, que vamos a estar viendo. Y el colon en sí va a tener una opacidad, ¿verdad? En este caso, ven cómo tiene aire y dentro tiene también fecal, materia fecal. Entonces vamos a estar diferenciando. Bueno, dentro de las estructuras densas y las calcificaciones que podamos estar teniendo, siempre tenemos que estar evaluando nuevamente lo que es en este caso, evaluar algún tipo de calcificación que se pueda tener, ¿verdad? Ya sea, podemos observar, por ejemplo, a nivel de la vesícula biliar, por ejemplo, ¿verdad? Acá está el borde del hígado, ¿verdad? Pero podemos ver lo que es en caso, ¿verdad? Que podamos ver alguna masa calcificada, vamos a estar viendo la vesícula biliar, ¿verdad? Con litiasis biliar, como así también acá, por ejemplo, vemos una masa, una calcificación, ¿verdad? Que posiblemente sea ya del trayecto en este caso del uréter, entonces posiblemente sea una litiasis biliar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar diferenciando? Generalmente vamos a tener que ver algunas líneas
que son estructuras densas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el psoas que vemos acá y esto que vemos acá, este lado también, ¿no? Este que está acá se llama músculo psoas, ¿sí? El músculo psoas, vamos a tener lo que es la pelvis menor, ¿verdad? Que tiene que estar acá en todo caso, ya la vejiga y los órganos dependiendo del, del sexo. Así también tenemos que ver lo que es el hígado, ¿verdad? Vamos a estar viendo acá lo que es el hígado, contorno del hígado. Así también vamos a estar viendo, como estábamos diciendo, vamos a estar viendo lo que es la parte esplénica, las sombras renales, que en este caso nos da para ver. El problema de esta imagen es que ven cómo tiene colección de agua, ¿verdad? Posiblemente el paciente está con una citis por la densidad que tiene, entonces se hace difícil. Tenemos que ver una radiografía de abdomen normal para poder visualizar mejor lo que son las líneas grasas, ¿verdad? Que van a ser las marcaciones de algunos órganos, que generalmente pueden ser, por ejemplo, en un plano muscular podemos ver más que nada el psoas, ¿verdad? El psoas, ¿verdad? Estamos diciendo que sería este. En un plano visceral generalmente se puede ver un poquito de una marca lo que es el hígado, se puede ver lo que es la vejiga, ¿verdad? En este caso acá se ve mejor la vejiga, como así también se puede ver la parte renal se debería ver, ¿verdad? Pero acá está borrosa, las sombras renales y así, ¿verdad? O sea que no tiene mucha nitidez, a no ser que se haga un contraste, ¿verdad? Bueno, entre los órganos, como estábamos diciendo, acá sí podemos ver mejor. Vemos acá lo que es el psoas, como vemos acá, las líneas grasas que le estaba diciendo que serían los que vamos a estar evaluando. En este caso de las líneas grasas, lo que tenemos que evaluar justamente ya es un poquito lo que es la morfología del hígado, ¿verdad? Vamos a estar teniendo acá. Vamos a ver lo que es la morfología de lo que es el psoas, como vemos acá. La pelvis menor, que tiene alguna masa que está ahí densa. La sombra esplénica. La sombra esplénica acá, ¿verdad? Entre otras. Sombra esplénica prácticamente está acá. Acá más o menos está la sombra esplénica. Pegado. En esta, ya un poco. Y prácticamente, acá está. Este. Y posiblemente este porque tiene, posiblemente tiene algunos implantes metálicos, ¿ven? Tiene algunos implantes metálicos. Por eso lo que están bien, tiene una densidad metálica. Entonces, posiblemente el paciente tuvo algún tipo de fractura, alguna cosa así. Por eso está con esa densidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo? Y los libros que les pasé. Hay unos libros que le pasé en el, ¿cómo se llama? Ahí en, está en el Drive. Le cargué justamente los nuevos libros
que podían estar leyendo, ¿verdad? Voy a pasar la página, ahora no recuerdo bien la página, pero justamente están allí también. Bueno, después los artefactos, ¿verdad? Que podemos estar teniendo, como estábamos diciendo, las densidades alteradas que podemos tener. Por lo general tiene que ser algún objeto metálico, por ejemplo, postquirúrgico o prequirúrgico, en caso que tenga, por ejemplo, un cuerpo extraño, o postquirúrgico por si se olviden de algún material de quirófano, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenés algún clip o alguna cosa así parecida, ¿verdad? Que tiene algo metálico, densidad metálica. Como así también, como está diciendo el compañero, todo esto que está acá brillando, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que es las patologías que podemos estar teniendo, como vemos, son varias, ¿verdad? Por ejemplo, el cuadro de ascitis, podemos tener también, por ejemplo, obstrucción intestinal, o ilio paralítico, o ilio adinámico, también se le dice neumoperitoneo, podemos tener accesos, podemos tener un vólvulo intestinal, podemos tener isquemia intestinal, aerobilia, o sea que varios cuadros que podemos estar observando. Bueno, vamos a estar viendo un ratito. El primer cuadro, por ejemplo, va a ser la ascitis, ¿verdad? Como vemos acá, tiene una densidad diferente a lo que es la cavidad abdominal normal, donde prácticamente se borran todas las líneas grasas, que son las líneas de contorno, ¿verdad? Tanto muscular como visceral, que nos da esta imagen, ¿verdad? Prácticamente está eh, con mayor densidad, ¿verdad? Más radio transparente, como vemos ahí, ¿verdad? O sea que lo que tenemos que evaluar para el diagnóstico de ascitis prácticamente es si podemos ver las líneas grasas, que son las líneas musculares, o diferenciar algún tipo de órgano. En este caso está todo borroso, ¿verdad? O sea que tenemos una densidad prácticamente homogénea de carácter grisáceo, como vemos acá. Prácticamente las asas intestinales están a nivel epigastrial, como vemos acá un poquito de aire, ¿verdad? Se van a nivel, como dijimos, hay un borramiento de lo que es la línea grasa del hígado y la línea grasa del vaso, o sea que no da para diferenciar, está todo borroso. Y como estábamos diciendo, ¿verdad? Tenemos algunos que otros signos de aire, ¿verdad? Que en forma de ojeras prácticamente, de gato prácticamente se le dice, ¿verdad? En síntesis, hay una opacidad, un aumento de densidad homogénea de carácter grisáceo que nos limita a ver las líneas grasas. Eso sería característico de una ascitis. El segundo cuadro que vemos es, en este caso, la obstrucción intestinal, ¿vale? En este caso, como estábamos diciendo, estamos observando eh, unos signos, como vemos, parecen una U, ¿verdad? Solamente que es una U invertida, ¿verdad? Donde prácticamente están dilatados, en este caso están dilatados lo que son el, en la parte intestinal, ¿verdad? El intestino delgado, y vemos burbujas, en este caso en forma de rosario, o sea, tenemos burbujas de aire en forma de rosario, o sea que tenemos contenido de aire, muchos gases a nivel intestinal, ¿verdad? Sería característico de una obstrucción intestinal. O sea que lo que tenemos que preguntarnos primeramente es si está dilatado, como estábamos diciendo, si a nivel intestinal,
Intestino delgado tenemos que tener como máximo 3 centímetros de diámetro transversal, ¿verdad? Y algo que tiene que llamarte la atención también es esto que estamos diciendo, el signo de la U invertida, ¿verdad? Cuando hay niveles, dos niveles de intestino delgado superpuestos, siempre va a ser patológico, ¿sí? Siempre va a ser patológico. Y por lo general, ¿qué sucede? Hay ausencia de aire por debajo de la lesión, o sea que no hay aire prácticamente, ¿verdad? Eso sería también alguna característica, ¿no? Y como ven acá, acá hay un tipo de densidad, o sea que hay un poquito de colección de líquido posiblemente, ¿no? Colección de líquido. Bueno, en esta imagen, que también es una obstrucción intestinal, como vemos otra vez, tenemos otra vez imágenes superpuestas. ¿Ven? El signo de U está lleno de gases prácticamente, donde vemos nuevamente una dilatación del intestino delgado, en este caso a nivel de las asas intestinales, ¿verdad? Como estamos diciendo, con diferentes niveles hidroaéreos, o sea que está en este caso obstruido, como estábamos diciendo, en este caso el intestino y tenemos lleno de gas. Generalmente el paciente va a estar lo abombado su, su abdomen, bueno, y va a estar doloroso también al tacto. Y va a decir también que tiene incontinencia, etc. O sea que obstrucción en este caso, ¿no? No se va al baño. Acá nuevamente, en este caso ya obstrucción del intestino grueso, ¿verdad? No sé si anotar ahí bien, pero ahí en este caso, la obstrucción del intestino grueso, como vemos, lo que se ve es una dilatación, en este caso, del marco colónico. O sea que, como está diciendo el colon tiene que estar en forma de arco, prácticamente, en forma de un marco, ¿verdad? Donde justamente vamos a estar viendo una proyección, en este caso, posiblemente en bipedestación, por eso se puede ver también el tórax, donde se ve una dilatación de lo que es el colon y se puede observar justamente, en este caso, se puede observar las líneas conviventes, ¿verdad? Que estábamos diciendo que van a ser características, las austras prácticamente. Construcción intestinal, o sea que lleno de gas a ese nivel. Bueno, este nuevamente vemos a este nivel, ven, un cuadro de construcción, en este caso a nivel del colon, ¿verdad? Como vemos acá a nivel colon y a nivel de la válvula iliocecal, o sea que en el final de lo que es el ilio hay una distensión, como vemos acá del ilio, donde vamos a estar viendo, en este caso, abundante aire a nivel del ciego y a nivel del colon, ¿sí? No, no voy a diferenciar mucho. Bueno, acá tenemos un hilio adinámico, o sea que algo se llama hilio
paralítico. El hilo adinámico o hilo paralítico, como vemos acá, es prácticamente cuando hay una alteración en la motilidad de lo que es el intestino, entonces se paraliza y entonces lógicamente aumenta lo que es la producción de gases por las bacterias y hay en este caso una dilatación. ¿Ven cómo están dilatados? En este caso las asas intestinales, ¿verdad? Súper dilatados, en este caso, donde ya hay una pérdida de, en este caso, de las válvulas conviventes que estábamos diciendo, no se va, no da para ver más, porque tan dilatado que estaban. Generalmente esto ocurre en personas que tengan algún tipo de enfermedad inflamatoria, la inflamatoria intestinal, bueno, acá, ¿ven? Lleno de gases, ¿verdad? Y ya es total. El que me está diciendo por este, generalmente se le llama megacolon no obstruido, ¿verdad? Porque en este caso está obstruido por gases, ¿verdad? Que por eso lo que el signo de dilatación es por gases y no por un masa que está dilatando prácticamente. Hilio adinámico, hilio paralítico también se le dice. Acá tenemos neumoperitoneo, ¿verdad? Como vemos acá, unas figuras. En este caso, este signo que vemos acá sería el signo del balón de fútbol, también se le dice, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos también lo que es otro signo de neumoperitoneo acá, a este nivel, ¿no? Como va borrando prácticamente. También se llama signo de la cúpula a este nivel. Más que nada, signo de la cúpula. Signo de la cúpula. Acá también podemos ver el signo del balón de fútbol, prácticamente. Ya tenemos un acceso, ¿verdad? Subcapsular. O sea que estamos hablando ya de que podemos tener colecciones, ¿verdad? A nivel, de caso, dentro de los órganos sólidos, ya sea hígado, vaso o a nivel retroperitoneal, ¿verdad? En este caso, este signo que vemos es prácticamente una cavidad con contenido de aire, ¿verdad? En el hipocondrio derecho. ¿Sí? Es lo que podemos ver. Acá tenemos un vólvulo, en este caso del sigma, en nivel. Generalmente, si es vólvulo del ciego o si es vólvulo, en este caso, del sigmoide, lo que va a pasar es que vamos a tener eh, diferentes contornos, ¿no? Pero lo que va a estar es dilatado. O sea, que vemos un intestino dilatado. Y prácticamente, como vemos, se van a perder las austrias, la observación de las austrias. Las otras serían prácticamente las ondulaciones que vamos a estar teniendo y se va a ver de forma lisa.
estar perdiendo las A. Otro signo que vamos a tener es la isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica, entre otras, se va a presentar como una dilatación, en este caso, de las asas intestinales, ¿verdad? Donde va a haber gas en la pared intestinal. O sea, vemos gas a nivel de la pared intestinal. Por eso es que se ve todo estas lesiones, ¿verdad? De que vamos a tener un engrosamiento de la pared, ¿verdad? Más que nada. A nivel de otro signo podemos tener también una fístula que podemos estar teniendo, donde vemos una imagen pequeñita, radiolúcida, ¿verdad? De nivel radiolúcida en el hipocondrio derecho. Nuevamente acá vemos una imagen, como vemos, una imagen radiolúcida en el hipocondrio derecho, que sería la aerobilia que estábamos diciendo, ¿verdad? Con dilatación de las asas intestinales. Generalmente, entonces, ¿qué es lo que pasa acá, verdad? Hay una fístula de la vesícula biliar con las asas intestinales y eso genera un cuadro inflamatorio, ¿verdad? Donde vamos a ver una obstrucción intestinal, vamos a ver, en este caso, aerobilia y podríamos encontrar inclusive cálculos biliares, pero en este caso no observamos. En este caso en particular, vamos a encontrar una hernia, ¿no? Ciertamente la hernia, eso vamos a estar observando mejor con una tomografía o una ecografía, pero podemos ver acá una hernia inguinal que va a ser una masa, puede ser acá, por ejemplo, una masa extraabdominal, como tiene una es radiolúcida, ¿verdad? Justamente, y eso va a ocasionar que haya una dilatación de las asas intestinales, ¿verdad? Todas estas asas intestinales por la masa a nivel inguinal, ¿verdad? El contenido aéreo, lógicamente, ¿no? Bueno, y acá podemos encontrar algunas calcificaciones, ¿verdad? En este caso, como vemos acá, una calcificación muy dentro de lo que es la silueta renal, ¿verdad? Entonces podemos pensar que puede ser una litiasis renal. Voy a tratar de acercar, sabemos la silueta renal, toda esta sería la silueta renal, que puede ser compatible con una litiasis renal. Y aquí podemos pensar ya de una litiasis, en este caso a nivel de lo que es la pelvis menor, o sea que a nivel uretro, ¿verdad? Llegando ya a lo que es prácticamente la vejiga.
Bueno, acá, ¿qué podemos observar? Movemos acá un teratoma, que podemos ver una masa, podemos acá una masa anómala a nivel de la pelvis menor, con un tipo de densidad, prácticamente una densidad grasa, ¿verdad? Va a ser que tiene varias densidades, tiene una densidad grasa y tiene una densidad, en este caso, de microcalcificaciones, donde está un poquito más, con un blanco más opaco, ¿verdad? Microcalcificaciones dentro. Posiblemente entonces puede ser un teratoma con, con dientes, o no sé, algún tipo de tejido óseo, puede ser, ¿verdad? Acá no da para ver bien, pero calcificaciones a nivel del uretro, o sea que puede ser alguna calcificación tubular o un cálculo renal. Bueno, en este caso nos indica que tiene una pancreatitis crónica, entonces lo que nos indica es una calcificación a nivel pancreático, ¿verdad? Calcificaciones a nivel pancreático. Esto es muy raro, ¿no? Difícil de que vea. Encima la pancreatitis y las radiografías no son de uso, prácticamente. Bueno, acá creo que da para ver mejor. Vemos lo que es algunas calcificaciones, ahora en el hipocondrio derecho, afacetadas, o sea que van contrastando lo que es posiblemente la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un cálculo biliar gigante prácticamente, que van absorbiendo mayor radiación, dando esa densidad, ¿verdad? Recordando que eh, las calcificaciones o las litiasis biliares, como también las litiasis vesicales, cosas así, podemos usar mejor las radiografías contrastadas, ¿verdad? O en este caso mejor utilizar las ecografías. Y acá vemos las litiasis vesicales, ¿verdad? Una litiasis vesical gigante prácticamente. O a nivel del divertículo puede ser también. Acá vemos un mioma uterino. Acá creo en una resonancia lo que se ve mejor, resonancia magnética, en proyección lateral, ¿verdad? No, prácticamente no da para ver, pero esto sería todo. Y esta opacidad gigante que vemos acá sería el mioma. Entonces, la opacidad que vemos acá, el aumento de densidad a nivel del hipocondrio, como a nivel del flanco, posiblemente sea eh, un mioma uterino, que lógicamente podemos confirmar con otros medios de diagnóstico como las tomografías o las resonancias magnéticas o la ecografía. Acá vemos el contorno, la línea grasa de lo que es el hígado, que prácticamente ya llega a la cresta ilíaca. Entonces esto es indicativo de lo que es hepatomegalia. Acá hay un aumento de la densidad, en este caso en el hipocondrio derecho, con un desplazamiento prácticamente del marco colónico. O sea, nos da para ver lo que es el marco
colónico. Capaz sea el hígado entonces gigante acá. En relación a lo que es el globo vesical, que podemos tener es justamente un aumento de la densidad, como vemos acá, a nivel de lo que es la pelvis menor, ¿verdad? Que justamente puede ser por una masa que puede estar teniendo a este nivel, generando un cuadro obstructivo. Bueno, acá tenemos un aneurisma que nos da para diferenciar muy bien lo que es en la radiografía, pero como vemos hay una alteración, un aumento en la densidad justamente entre las líneas del psoas, ¿verdad? Entonces, como acá está alterada la densidad, hay prácticamente una calcificación curvilínea. Esto en realidad es mejor de observar con lo que es un ecodoppler o inclusive una tomografía. Después tenemos lo que es la colecistitis enfisematosa, ¿verdad? Que, que más que nada acá, por ejemplo, vemos en una tomografía, vemos una colección, acá también vemos una colección, en una ecografía, ¿verdad? Y acá vemos una colección en el contorno. Una fina imagen, en este caso, ven cómo está un contorno radiolúcido, ¿verdad? Está bien oscurito, en el hipocondrio derecho, delimitando justamente la pared, y da para diferenciar, acá un poquito, acá también, delimitando lo que es la pared de la vesícula biliar. Acá en la, acá en la ecografía da para ver mejor cómo están delimitando mejor, ¿verdad? Y acá también, delimitando, que es este sería el hígado y este sería la vesícula. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos concluir, ¿verdad? Que generalmente la radiografía de abdomen, vamos a usar la proyección básica, que va a ser la proyección, la proyección en anteroposterior, en decúbito supino, donde podemos utilizar este tipo de medio de diagnóstico siempre y cuando sea de urgencia, ¿verdad? Donde el motivo de consulta generalmente va a ser el dolor abdominal, que para determinar justamente la etiología del dolor abdominal, tenemos que primeramente saber lo que es realizar una buena historia clínica, un adecuado examen físico, ¿verdad? Y utilizar, como dijimos, en este caso, los medios de diagnóstico complementarios, en este caso la radiografía de abdomen, que puede ser útil siempre y cuando no tengamos otros medios de diagnósticos complementarios mucho más eficientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la radiografía simple de abdomen, dijimos, por más que no sea muy específica, sigue siendo una prueba de imagen inicial, ¿verdad? Donde prácticamente la valoración del dolor abdominal en urgencia, más que nada, ofrece numerosas oportunidades de poder correlacionar con la clínica. Recordando que, como dijimos, tenemos otros medios de diagnósticos mucho más eficientes para poder evaluar, por lo menos a nivel de la cavidad abdominal. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces, lo, pri- lo primero que yo le voy a estar pasando una,
Yo le voy a estar pasando unas preguntas también, así que no va a ser más para la tarea, sino que direccionadas al examen. ¿Está bien? No hace falta que ustedes me envíen nuevamente, o si tienen alguna duda, si me pueden ir enviando. Y le voy a estar pasando la clase de la próxima semana ya, porque yo no sé si va a ser el examen final de la próxima semana o vamos a dar clase todavía. Entonces, pensando en que va a haber o no va a haber clase, le voy a estar pasando la clase ya. Las clases que no desarrollé pueden salir en el examen, así algunas que otras preguntas, pero de forma muy básica. ¿Está bien? Y sí, le voy a estar pasando mañana, creo, no el examen, las preguntas que pueden estar cayendo en el examen, como así también le voy a estar pasando las clases, porque lo que nos faltaría todavía es hablar de tomografía y hablar de resonancia magnética. Esos dos lo que falta desarrollar, pero le estoy preparando la clase. Sí, yo ya le mandé, creo, voy a ver si no cargué en el Canvas. Voy a ver si no cargué en el Canvas. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, entonces voy a revisar otra vez. Puede ser que le agregue algunas cosas también para que vayan estudiando. Bueno, nos vemos.